Muy buenas, hoy vamos a aprender a cómo se puede hacer una composta casera. Este es un medio para la descomposición parcial o total de los residuos agrotóxicos, el cual es utilizada para abonar cualquier tipo de cultivo o los pequeños cultivos que tenemos en casa. Algunos materiales idóneos para hacer una composta están las cáscaras de huevo, los restos de verduras y frutas, residuos de animales, tanto como huesos, piel, carne y sangre. También está el follaje, tallos frescos, hojas secas y demás abonos verdes. Los desechos caseros de alimentación, jardinería y embalaje dan la oportunidad de generar compostas de alta calidad, lo cual contribuye a mejorar el ambiente al retirar esos residuos del circuito de la contaminación del suelo, aguas, atmósfera y enriquecer los cultivos. Este abono orgánico se genera mediante la degradación microbiana controlada, que se desencadena al colocar capas de materia orgánica alteradas y, someterlas a una mezcla de un proceso de descomposición natural que la mineraliza. Son materiales idóneos para la creación de compost, están las cáscaras de huevo, ya lo hemos dicho, y todo eso aquí. No se utiliza ningún tipo de vidrio, metal, alambre, plástico, caucho, cenizas frescas, fibras sintéticas y frutos con espinas. Unos no son biodegradables y otros pueden dañarnos las manos al momento de manipular la composta. Los trozos de madera deben de ser aproximadamente de 1 centímetro a 5. Si es papel o restos de alimentos, partículas más pequeñas permiten mejor contacto y fermentación más rápida y homogénea al momento de combinar todo eso en la composta. Pero demasiado pequeñas se compactan y se impide una adecuada aireación. Para adecuar la composta puede ser un hoyo cavado en el suelo, una bolsa o un bote de plástico. O también pueden utilizar un depósito de cemento, una malla de alambre, un acero inoxidable o madera para poder hacer lo siguiente. Como primer paso, colocar una capa de paja de al menos unos 30 centímetros aproximadamente a lo largo de la cama, o sea, la base del recipiente, y encima restos de jardinería, viruta o acerrín, desecho de hortalizas, y después humedecer profundamente. Como segundo paso tenemos agregar una capa de al menos unos 15 centímetros de restos de comida o de jardinería. Después volver a humedecer. Como tercer paso tenemos añadir una capa de al menos unos 5 o 10 centímetros de estiércol desmenuzado y luego volver a humedecer. Como cuarto paso tenemos alternar las capas iguales en las inferiores y revolverlo todo en un solo. Como quinto paso está el evitar que la composta se seque para evitar la invasión de ácaros, de hormigas o cualquier otro animal que pueda introducirse en la composta. O que se moje en exceso porque prolifera los hongos y despide un muy mal olor. Como sexto paso, también está el voltear la composta a los 15 días de haberla hecho y luego cada semana, cuidando la temperatura de que se mantenga entre 60 o de 50 a 60 grados centígrados. Si no aumenta el calor, voltear nuevamente y agregar un poco de tierra, agua, estiércol o residuos verdes de cualquier tipo, siempre y cuando sean en pequeñas cantidades y sean pequeños. También se puede adicionar una porción de tierra para que los microorganismos aceleren todo este proceso. Una vez lista la composta, se tiene que almacenar en costales y guardarlas en un lugar seco hasta que se los puedan utilizar para fertilizar un huerto o las macetas que tengamos en la casa. Y para finalizar, agregando de cuáles son los tipos de composta. La primera tenemos la composta básica,
Para realizar este tipo de composta necesitamos varias capas de materia orgánica como las que acabamos de hacer. Y estar atentos a la humedad de que de que esta composta no baje de un 40% de humedad y que no suba de un 60%, agregando todos los elementos que habíamos mencionado antes. También está la composta de lombrices. Como dice el nombre, este tipo de composta requiere de lombrices de tierras rojas para la descomposición de la materia roja combinada con los elementos que habíamos dicho antes, para que estas lombrices hagan su proceso de descomposición y se alimenten a sí mismas utilizando los mismos materiales que mencionamos antes. También está la bicomposta. Para llevar este tipo de composta se deben de utilizar aves, las cuales normalmente son gallinas, para descomponer la materia orgánica. Este tipo de composta se realiza al introducir a las aves en el área donde se está realizando la composta, y estas se alimentan de los materiales orgánicos. Después tenemos la composta de café. Para preparar este tipo de composta nos aprovechamos de los desechos de las siembras de café, que se caracterizan por descomponerse rápidamente. Su proceso es simple. Solo debes depositar los residuos de café dentro de un agujero subterráneo que esté completamente cubierto. La composta deberá estar lista aproximadamente en un par de semanas. Este tipo de composta es conocida en la jardinería por su alto contenido de nitrógeno, y al combinarse con agua funciona como un excelente fertilizante líquido. Y por último tenemos la composta caliente. Esta es realizada a base de estiércol, tierra y agua. Este tipo de composta es muy común en zonas rurales, debido a que es realmente fácil de realizar. Esta composta debe prepararse en el aire libre y en una zona a mediana sombra, ventilada y sobre tierra. Para elaborar se debe colocar sobre la tierra una capa elevada de ramas o corteza de árboles, y sobre esta una capa de materia orgánica, ya sean pastos, hojas secas, etc. Después se agrega una pequeña capa de estiércol y encima un poco de tierra. Finalmente se sella en un poco de agua hasta esta se mezcla y repite el proceso hasta que alcanza aproximadamente como 1,5 metros de altura de composta. Eso fue todo. Gracias por haber escuchado y haber estado hasta el final del video. Muchas gracias.